Las últimas horas de Jesús estuvieron marcadas por una intensidad sin igual, tanto espiritual como histórica. Él sabía que estaba frente al momento decisivo de su misión, un instante que definiría el destino de la humanidad. Era la víspera de la Pascua judía, y Jerusalén estaba repleta de peregrinos provenientes de todas las regiones. La ciudad respiraba expectativa, pero también tensión. Las autoridades religiosas ya habían decidido que Jesús debía ser eliminado. Para ellos, su influencia era demasiado peligrosa, y su mensaje amenazaba tanto el poder religioso como la estabilidad política. Esa noche, Jesús se reunió con sus discípulos para la comida pascual. El lugar, un cenáculo preparado especialmente para el encuentro, se convirtió en el escenario de gestos y palabras que atravesarían los siglos. Él lavó los pies de cada uno, enseñando que el verdadero liderazgo es servicio. Luego, partió el pan y repartió el cáliz, instituyendo un memorial eterno. Sus discípulos no comprendían plenamente el peso del momento, pero Jesús ya cargaba en su corazón la certeza de que esas serían sus últimas horas de libertad. Entre los 12, había uno que albergaba intenciones ocultas. Judas Iscariote se había dejado seducir por las monedas ofrecidas por los líderes judíos. El evangelista Juan describe que Satanás entró en él y la traición tomó forma. Judas conocía cada paso de Jesús, sabía de sus costumbres y estaba dispuesto a entregarlo. Después de la cena, Jesús salió con sus discípulos hacia el Monte de los Olivos. Allí, en un jardín llamado Getsemaní, buscaba fuerzas en la oración. El nombre del lugar, que significa prensa de aceite, ya llevaba un simbolismo profundo. Así como las aceitunas eran aplastadas para liberar el aceite, también el Hijo de Dios sería aplastado en sufrimiento para traer salvación. Mientras la ciudad dormía, en medio de los olivos antiguos, Jesús se arrodilló. El peso espiritual era tan intenso que su sudor se mezcló con sangre, una condición médica rara conocida como hematidrosis, fruto de un estrés extremo. Clamó al Padre: «Si es posible, aparta de mí este cáliz. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya». Esa oración reveló su humanidad, pero también su sumisión perfecta al propósito divino. Los discípulos, vencidos por el cansancio, se durmieron. Incluso después de que les pidiera que velaran con él, ninguno pudo resistir. El silencio de la noche fue roto por las oraciones del Maestro, hasta que el sonido de pasos y antorchas se acercó. Judas venía al frente de una tropa de soldados y sirvientes del templo. El beso que debería ser una señal de amistad se transformó en el símbolo de la traición. En un impulso, Pedro sacó la espada e hirió a Malco, un sirviente del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Pero Jesús reprendió a Pedro y, sorprendiendo a todos, curó al herido. Luego, se entregó voluntariamente. En ese instante, se cumplía la profecía. El pastor sería herido y las ovejas dispersadas. De hecho, todos los discípulos huyeron, y Jesús quedó solo. Lo llevaron apresuradamente a la casa de Anás, suegro del sumo sacerdote Caifás. Allí comenzó la primera de una serie de audiencias irregulares, realizadas en medio de la noche, sin respeto por las propias leyes judías. Cuestionado sobre sus discípulos y sus enseñanzas, Jesús respondió que siempre habló abiertamente, en los patios del templo, frente a todos. Uno de los guardias, irritado, lo abofeteó. Aún así, él no respondió, pero preguntó con firmeza: «Si hablé mal, pruébalo, pero si hablé bien, ¿por qué me golpeas?». Sus palabras revelaban dignidad, incluso en medio de la humillación. Mientras tanto, Pedro y Juan seguían de lejos. El fuego encendido en el patio calentaba a los sirvientes y curiosos, y Pedro intentó mezclarse con la multitud, pero pronto fue reconocido. 3 veces negó conocer a Jesús. Al escuchar el canto del gallo, en realidad, el toque que marcaba el cambio de guardia romana, sus ojos se cruzaron con los del Maestro. El recuerdo de la profecía pesó en su corazón, y Pedro salió de allí llorando amargamente. Jesús fue entonces conducido a la casa de Caifás, donde se reunía el Sanedrín. Falsos testigos se levantaron para acusarlo, pero sus relatos no coincidían. Finalmente, el sumo sacerdote lo confrontó directamente. «¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios?».
Y Jesús respondió: Yo soy. Para Caifás, eso era una blasfemia. Rasgó sus vestiduras en señal de indignación y decretó que merecía la muerte. Pero había un problema. Solo los romanos tenían autoridad para aplicar la pena capital. A la mañana siguiente, Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano. El lugar exacto de ese juicio aún se debate, pero muchos estudiosos sostienen que ocurrió en el palacio de Herodes. Los líderes judíos no quisieron entrar en el recinto para no contaminarse, por lo que el juicio se llevó a cabo afuera. Pilato interrogó a Jesús: ¿Tú eres el rey de los judíos? Y la respuesta fue: Mi reino no es de este mundo. El gobernador quedó intrigado. No veía ningún crimen en aquel hombre, pero la presión de la multitud crecía. Al saber que Jesús era Galileo, Pilato aprovechó para enviarlo a Herodes Antipas, que estaba en Jerusalén para la fiesta. Herodes esperaba ver algún milagro, pero Jesús permaneció en silencio. Despreciado, fue objeto de burla. Lo vistieron con una túnica vistosa y lo devolvieron a Pilato. De regreso con el gobernador, la multitud se aglomeraba aún más. Pilato intentó liberar a Jesús, ofreciendo la elección entre él y Barrabás, un criminal conocido. Para su sorpresa, el pueblo prefirió a Barrabás. Entonces, lavándose las manos frente a la multitud, se declaró inocente de la sangre de aquel justo, pero la presión fue implacable. Los líderes religiosos incitaban al pueblo a gritar: «¡Crucifícalo!». Antes de la sentencia final, Jesús fue flagelado. Los soldados usaron un látigo cruel, con tiras de cuero y fragmentos de metal que desgarraban la carne. La flagelación por sí sola ya mataba a muchos condenados, pero él resistió. En medio del dolor, aún lo coronaron con espinas y lo ridiculizaron como rey de los judíos. A cada instante, la situación se volvía más brutal. Aún así, había algo diferente en Jesús. Su silencio no era de derrota, sino de entrega consciente. No fueron las cadenas ni los soldados los que lo retuvieron. Fue su decisión de entregarse por amor. Después de la flagelación, Jesús fue presentado nuevamente ante la multitud. Su cuerpo ya estaba irreconocible, cubierto de heridas, sangre y hematomas. Los soldados, en el colmo de la crueldad, le pusieron un manto púrpura y en sus manos una vara como cetro. Inclinándose ante él en tono de burla, gritaban: «¡Salve, rey de los judíos!». A cada palabra de escarnio, le escupían y lo golpeaban. Pilato, aún indeciso, llevó a Jesús a la balconada y lo mostró al pueblo. Señalando a aquel hombre debilitado, dijo: «He aquí el hombre». Esperaba despertar compasión, pero en lugar de eso, los gritos aumentaron: «¡Crucifícalo!». El gobernador intentó insistir: «No veo en él ningún crimen», pero la presión política era demasiado grande. Los líderes religiosos le recordaron que, si liberaba a alguien que se decía rey, estaría oponiéndose a César. Temiendo perder su cargo y su influencia, Pilato cedió. Se sentó en el tribunal y, frente a la multitud, entregó a Jesús para ser crucificado. Era costumbre que el condenado cargara su propia cruz hasta el lugar de la ejecución. Así Jesús comenzó el camino hacia el Gólgota, conocido como lugar de la calavera. El trayecto era arduo y las fuerzas ya lo abandonaban. 3 veces cayó en el camino, bajo el peso de la madera y el dolor acumulado. Los soldados, impacientes, obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene a ayudarlo a llevar la cruz. Sin saberlo, Simón se convirtió en parte de la historia más trascendental de la humanidad. En el camino, algunas mujeres lloraban al ver la escena. Incluso en su sufrimiento, Jesús las miró y dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes y por sus hijos». Era como si recordara que su sacrificio tenía un propósito, pero también señalara los juicios que vendrían sobre la ciudad. Al llegar al Gólgota, más humillación lo esperaba. Sus vestiduras fueron arrancadas y sorteadas entre los soldados, cumpliendo las antiguas profecías. Clavado en las muñecas y los pies, Jesús fue alzado entre 2 criminales. La crucifixión no era solo una forma de ejecución, sino también de exposición pública, destinada a servir de ejemplo y aterrorizar a la población. El cuerpo del condenado se convertía en un cuadro vivo de dolor y vergüenza. En ese escenario, una placa fue fijada sobre su cabeza: «Jesús Nazareno, Rey de los Judíos», escrita en hebreo, latín y griego,
La inscripción irritó a los líderes religiosos, que pidieron que se cambiara por «Él dijo, soy el rey de los judíos». Pero Pilato respondió: «Lo que escribí, escribí». Sin comprenderlo plenamente, el gobernador terminó confirmando, ante todos, la verdadera identidad de aquel hombre. Mientras pendía de la cruz, Jesús escuchó burlas de todos lados. Algunos decían: «Salvó a otros, a sí mismo no puede salvar». Otros gritaban: «Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz». Pero él permaneció. Los soldados, riendo, le ofrecieron vinagre mezclado con hiel. A su lado, uno de los criminales también se burlaba. El otro, sin embargo, reconoció su inocencia y dijo: «Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino». Jesús respondió: «Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso». Incluso en medio del suplicio, ofreció salvación. La escena fue acompañada por personas que habían caminado con él. María, su madre, estaba allí, tomada por el dolor indescriptible de ver a su hijo inocente sufrir. Cerca de ella, Juan, el discípulo amado, escuchó de Jesús una encomienda preciosa: «He ahí a tu madre». Y a María le dijo: «He ahí a tu hijo». En ese gesto Jesús cuidaba de su familia hasta el final. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, la tierra fue cubierta por tinieblas. La naturaleza parecía reaccionar a la muerte de su Creador. Fue en ese momento que Jesús clamó en voz alta: «Eli, Eli, lama sabactani», que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Sus palabras resonaron como dolor, pero también como cumplimiento de las Escrituras, pues estaba citando el Salmo 22, que describe con detalles impresionantes la escena de la crucifixión. Poco después, declaró: «Tengo sed». Le dieron vinagre en una esponja, levantada hasta sus labios. Entonces, reuniendo sus últimas fuerzas, dijo: «Todo está consumado». No era un grito de derrota, sino de victoria. El plan estaba completo, las profecías cumplidas, la misión realizada. Por último, entregó su espíritu en las manos del Padre. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Inclinó la cabeza y expiró. En el instante de su muerte, ocurrieron señales extraordinarias. El velo del templo, que separaba el santo de los santos del resto, se rasgó de arriba abajo, mostrando que el acceso a Dios estaba ahora abierto a todos. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Hasta el centurión romano, testigo de los acontecimientos, exclamó: «Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios». Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Judas, consumido por el remordimiento, puso fin a su vida. Había arrojado las monedas en el templo, confesando haber traicionado sangre inocente, pero no encontró misericordia entre los líderes. Aislado, eligió el camino de la muerte, cerrando trágicamente su historia. El cuerpo de Jesús fue retirado de la cruz por José de Arimatea, un miembro del Sanedrín que había permanecido en silencio durante el juicio. Acompañado por Nicodemo, preparó el cuerpo con aromas y lo depositó en un sepulcro nuevo, excavado en la roca. Era el fin de un viernes marcado por el dolor, pero también el preludio de un domingo que cambiaría el mundo. Las últimas horas de Jesús no fueron solo la narrativa de una ejecución injusta, sino la consumación de un propósito eterno. Cada detalle, cada humillación, cada lágrima, estaban entrelazados en el plan divino de salvación. Él se entregó voluntariamente, no porque fuera vencido, sino porque eligió amar hasta el extremo. Siglos después, la historia aún resuena con fuerza. Para muchos, es solo un relato histórico. Para otros es la base de la fe. Pero independientemente de la perspectiva, es imposible negar el impacto que esas horas tuvieron en el destino de la humanidad. Jerusalén fue el escenario de un acontecimiento que atravesó fronteras, culturas y generaciones. La traición de Judas mostró la fragilidad humana ante la codicia. Las negaciones de Pedro revelaron el miedo que puede dominar incluso a los más fieles. La indiferencia de Pilato ilustró el peligro de elegir la conveniencia en lugar de la verdad, y la multitud, que pasó de «Hosana» a «Crucifícalo», reveló cómo los corazones pueden ser manipulados. Pero por encima de todo, el sacrificio de Jesús demostró el amor de Dios en su forma más pura. Como escribió Juan:
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No fueron los clavos los que lo mantuvieron en la cruz, sino su decisión de entregarse por nosotros. Hoy, Getsemaní aún existe, con olivos antiguos que parecen testigos silenciosos de aquella noche. El Gólgota permanece como un recordatorio del precio pagado, y el sepulcro vacío, hasta hoy, proclama la esperanza de la resurrección. Las últimas horas de Jesús se volvieron eternas, porque en ellas el tiempo humano encontró la eternidad divina. Su historia sigue inspirando, desafiando y transformando. Cada oración hecha en el jardín, cada lágrima derramada, cada gota de sangre, revelan que el amor de Dios no es teoría, sino acción concreta. Él no solo habló de perdón, Él mismo se convirtió en perdón. No solo anunció la vida eterna, abrió el camino para que fuera posible. Al contemplar lo que ocurrió en aquella noche y mañana en Jerusalén, es imposible no sentirse tocado. La injusticia es clara, la crueldad es evidente, pero también es visible la majestad de alguien que, incluso frente a la muerte más dolorosa, permaneció fiel a su misión. Jesús no fue solo víctima de un sistema religioso y político corrupto, fue el Cordero que quita el pecado del mundo. Cada detalle del relato revela que nada fue por casualidad. Desde el beso de Judas hasta el rasgar del velo, desde la negación de Pedro hasta el testimonio del centurión, todo apuntaba a un desenlace mayor. Era necesario que ocurriera así para que la promesa hecha desde tiempos antiguos se cumpliera. Al final, lo que parecía una derrota se transformó en la mayor victoria de la historia. El madero que representaba vergüenza se convirtió en símbolo de esperanza. La muerte que parecía sellar el fin abrió el camino a la vida eterna. Y las últimas palabras de Jesús, todo está consumado, siguen resonando, recordando que nada quedó incompleto. Él soportó la traición, la soledad, la violencia y la cruz, no porque fuera impotente para librarse, sino porque eligió permanecer. Eligió amar hasta el fin, y es ese amor el que sigue alcanzando corazones, incluso 2000 años después. Fin.